Apreciado docente, tenga usted buen día. En esta oportunidad, estudiante Willington Izquierdo Hernández va a hablar respecto a la actividad, respecto a la supremacía de la dignidad. En ese contexto, explicaremos por qué la dignidad de la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, por qué es supremo y por qué no es su fin. Para ello citaremos los libros, bibliografía, entre otros, que se ha indagado para poder explicar el presente tema. Si bien es cierto, en el estudio del derecho constitucional solemos hablar de leyes, códigos, jerarquías, pero sobre todo este contexto se podría o se dice que no hay una norma escrita por un legislador, sino previo a ello un valor. En ese fin, la dignidad humana, como podemos señalar en Mercado, que nos precisa que la dignidad es aquello que no tiene precio, porque esto no es intercambiable, ¿no? Esto tiene un valor absoluto. En concreto, la humanidad misma es una dignidad, porque el hombre no puede ser tratado por ningún hombre como un simple medio, sino siempre al mismo tiempo como un fin. Para esto debemos tener en cuenta que la dignidad es el prius lógico, que significa que la persona es antes que el Estado, anterior al Estado. Es por ello que el Estado no nos da dignidad, pues el Estado se ha fundado porque nosotros ya teníamos una dignidad y necesitamos una estructura, pues, que lo proteja. En este contexto, como usted ya lo vino indicando en las clases precedentes, eh, respecto a la piedra angular del derecho constitucional, ¿no? Que de la dignidad de la persona humana. Para entender por qué es el bien supremo del Estado, primero debemos entender qué es. Volvemos a citar a Immanuel Kant en su obra Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres, en la que precisa esta frase: en el reino de los fines, todo tiene un precio o una dignidad. Aquello que tiene precio, pues, puede ser sustituido por algo equivalente. En cambio, lo que se halla por encima de todo precio realmente equivalente, eso tiene una ley. En ese contexto, pues considero que esta frase es vital, ¿no? La dignidad no es un derecho que se gana, es una condición que se reconoce. Eh, no somos piezas de una maquinaria, somos el propósito en sí de la maquinaria. Y aquí respondemos a la primera interrogante: ¿por qué decimos que es el fin supremo de la sociedad del Estado? Pues volvemos a reiterar, porque el Estado no es un ente que apareció de la nada, es una creación humana para proteger a los humanos. Al respecto, el jurista Conrad Hayes, en sus escritos de derecho constitucional, sostiene pues que el Estado es un fin en sí mismo, es una herramienta. Si el Estado se olvida que su objetivo es limitar la dignidad del individuo, esto pierde su legitimidad, ¿no? Por eso, la mayoría de
constituciones modernas, siguiendo la tradición del dominio jurídico colocante en el artículo primero, tal como la Constitución nuestra de 1993, que la defensa de la persona es la razón de todo ser aparato público. Si el Estado crece, pero la dignidad de ciudadanos no, este Estado estaría fallando en su objetivo, en su propósito constitucional. Pues la función del Estado, según el jurista Conrad Hayes, revolucionó con su concepto de la fuerza normativa de la Constitución. Él argumentaba que el Estado es funcional. ¿Qué significa esto? Que el aparato estatal, con sus jueces, policías, ministros, son legítimos y sus acciones sirven para que el individuo desarrolle su personalidad. Es decir, si el Estado utiliza a la persona para fortalecerse a sí mismo, como los totalitarismos, pues ocurriría una perversión jurídica, ¿no? De ahí podremos citar al Tribunal Constitucional, en la que nos precisa que la dignidad es el presupuesto ontológico. Sin ella, pues, la Constitución sería un vacío, ¿no? Un cascarón de poder puro. Por eso se dice que es el fin supremo, porque si quitas a la persona del centro, el Estado deja de tener una razón ética para existir. Ahora, ¿por qué supremo? ¿Por qué usamos el adjetivo supremo? Porque el conflicto de interés en la dignidad pues, es el límite infranqueable, ¿no? Según Ronald Wolfe, decía que los derechos son cartas de triunfo. Entonces, si el Estado quiere construir una carretera, que es un bien común, para ello debe humillar o degradar a una comunidad sin garantías. La carta del triunfo de la dignidad que tiene, ¿no? Incluso en el derecho penal y civil aplicamos lo que los juristas llaman la forma de Radbruch. La ley extremadamente injusta no es ley. Entonces surge la interrogante, ¿no? ¿Y qué es la injusta? Pues se podría decir aquella que viola la dignidad, ¿no? La supremacía de la dignidad, pues en este contexto nos da a entender o significa que está por encima incluso de la voluntad del Congreso, ¿no? Ni el 100% de votos pueden legalizar la tortura porque la dignidad es un límite contra el mayoritario. Eh, ¿Por qué es un fin y no un medio? Conforme Walter Dury, para esclarecer el contexto, usaremos ejemplos prácticos. Llegamos al nudo de la investigación, ¿por qué es un fin? La doctrina alemana a través de Walter Dury creó la fórmula de objetivo. Esta persona es atada con media cuando se denuncia una cosa o una estadística. He aquí un ejemplo claro. Si en el sistema de salud decide no tener una persona solo porque es muy costosa, está tratando pues a este ser humano como un medio para el fiscal. En ese contexto, se podría decir que la persona pues deja de ser útil, ¿no? El derecho constitucional exige que el hombre siempre sea protagonista. Como decía Peces Barba, la dignidad es la base de la autonomía moral. Ser un fin significa que yo soy el dueño de mi propio destino y el Estado solo debe proveer las condiciones para que yo pueda caminar hacia él. Finalmente, para cerrar, la dignidad no es un concepto romántico, es un mandato jurídico de optimización. Conforme el artículo 1 de nuestra Constitución dice que la defensa de la persona humana es el fin supremo, pues ante esto nos indica claramente que está dándole una orden a cada funcionario público. En cada decisión que se tome,
asegurándose de que el ser humano salga fortalecido y no humillado. Finalmente, pues la dignidad es el sol alrededor del cual orbitan todos los demás derechos, es decir, la libertad, la igualdad, la justicia, entre otros. Si este sol se apaga, pues nuestro sistema colapsa. La dignidad o defender la dignidad no solo es una tarea de los abogados, es el compromiso que mantiene viva la civilización. En torno a ello, comparto la bibliografía utilizada para este pequeño aporte respecto a la dignidad de la persona humana. Aquí tenemos la bibliografía, las fuentes que se ha consultado. Tenemos acá en 2012 fuentes del derecho y el Estado y la persona, es Alexi, Working, Peces Barba, la posición política del año 1993 y el Tribunal Constitucional del Perú 2004, donde tenemos la sentencia en el expediente número 0050-2024, casos sobre el régimen pensionario, ¿no? En el que define las dimensiones de la dignidad, autonomía y condiciones materiales y honor. Eso es todo con respecto a la actividad que nos ha otorgado. Muchas gracias.